Eso, exactamente, eso es lo que va a cosechar. No te vas a poner a sembrar aguacates porque abundan los aguacates allí y hay muchas semillas. Bueno, voy a sembrar aguacates y cuando menos sientas quieres naranjas. ¿Dónde? ¿En qué mente existe eso? Si aguacate sembraste, aguacate vas a cosechar. No estés esperando otra cosa o el limón de una vez. Muchas veces nosotros, mis hermanos, no hemos preparado hijos para una buena batalla. Pero cuando vemos a nuestros hijos fracasados, nos decepcionamos, nos frustramos, nos enojamos con ellos. Y es cierto que hay que reprender, hay que castigar. Pero a veces pienso yo que deberíamos de agarrarnos a cachetadas primero nosotros. ¿Por qué fuiste tonto? ¿Por qué no le educaste bien? Y darle cachetadas a uno mismo. ¿No creen ustedes? San Pablo en la carta a 2 Timoteo, en el capítulo 3, leo mi Biblia dice de esta manera: también, porque ya le había mencionado una serie de cosas que tenía que estar preparado él para la milicia, también debes, esa palabra debes no es si quieres y si puedes, o try, prueba, como dice el mexicano, cálale, también debes saber esto. Es necesario que lo sepas. Y lo digo ahorita para nosotros y para todos los jóvenes y los padres. Debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos tranquilos y fáciles. ¿Oh, no, verdad? Vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. ¿Cómo es que te vas a atrever tú a tener hijos por pura casualidad hoy en día? Y dejarlos que como un venadito o un animalito se crezca allí por la gracia y la misericordia de Dios solamente. Tú debes de saber que estos niños vienen en un tiempo peligroso. Y tienes que cuidarlos y protegerlos y educarlos, adiestrarlos y enseñarlos. Para que puedan hacerle frente a la vida en todo terreno, en todas circunstancias. No vas a poder educar a tus hijos como muchos lo hacen. Ay, que chamaco, no quiere hacer caso. Déjalo, chamaco, déjame, hijo. No hagas eso. Y le dice como 40 veces. Mételo al ejército a ver si el capitán le va a decir 40 veces que haga algo. Le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Daniel. ¿Qué cómo? Daniel. No le va a contestar así. Le va a contestar claro, que se entienda. Y si no le da su cachetada, o yo no sé qué va a hacerle, pero lo puede hacer pechadas o lo puede hacer cosas que ya no va a aguantar cuando le toque sus ejercicios a él hacerlos. Y va a tener que hacerlo, quiera o no. A veces nosotros somos tan cariñosos y amorosos que destruimos a nuestros hijos. Hacemos de nuestros hijos débiles, miserables, que den lástima. Yo no quiero que mis hijas provoquen lástima. Yo quiero que mis hijas sean victoriosas, que sean capaces de hacerle frente a la vida en todo momento, en todo terreno. Y ellas deben de saber que están viviendo en tiempos difíciles, peligrosos, porque habrá hombres amadores y mujeres también, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todas estas cosas son común hoy en día, ¿es cierto o no? En los tiempos de Abraham, que dijeron que era común que las siervas tuvieran sus siervas, se las dieran al esposo y que se acostara con ellos y que tuviera niños y que con el privilegio que los niños iban a ser del patrón, del amo. Y era normal, era común, pero no era correcto. Es cierto que hoy en día hay hombres amadores de sí mismos y eso es común. Ávaros, la avaricia, qué bárbaros. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todo parece que esto es normal hoy en día. Y el que no tiene estas características, hasta cara de tonto le ven. ¿O cierto o no es cierto? El hermano,
ese es el tonto. Pero el que es necio, malcriado, gritón, esto y lo otro, impío, desobediente a los padres, este sí es abusado. Este sí sabe. Este sí sabe que va a terminar en la cárcel, eso no le dicen. Que porque es común, nosotros vamos a dejar que nuestros hijos sean así. ¿En qué ejército creen ustedes que nos hemos metido? ¿Un ejército de cobardes? No. Mi Biblia dice que el reino de los cielos exclusivamente lo heredarán ¿quiénes? Los valientes. Ningún cobarde entrará al reino de los cielos. No permitas nunca que tu hijo tenga la apariencia de un cobarde. Enséñale desde niño a ser valiente. Le decía a una pareja, unos amigos, ayer estaba platicando con ellos acerca de la educación de los niños. Les digo, para enseñarle a los niños hay que enseñarles desde que están en el estómago. ¿Cómo es eso? Me dijo, yo nunca he oído eso. Mira, le digo, el baby está conectado directamente con la mamá. Todo lo que la mamá come, eso es lo que el baby come, ¿cierto o no? Todos los deseos entonces que se desarrollan en la mamá, se desarrollarán en el baby. El mal carácter, si acaso, o buen carácter de la mamá, ¿no le afecta al baby también? Los vicios, ya sean cosas buenas o malas, ¿no le afecta al baby acaso? Así es que desde allí, aunque yo voy más atrás porque yo he leído lo que la inspiración divina dice, que a los hijos hay que educarlos 20 años antes de nacer. ¿Me estás oyendo? A los hijos hay que educarlos en este ejército del Señor 20 años antes que nazcan. ¿Qué creen que quiero decir con esto? Que tú tienes que estar preparado. ¿Sabes? Tú no puedes dar nada si no tienes nada. Solo y exclusivamente damos lo que tenemos, ¿no es cierto? Cuando Dios te pide algo es porque ya te dio algo antes. Te dice, traer los diezmos al alfolí, las ofrendas también. ¿Y cómo te va a pedir si no te ha dado? Él solo y exclusivamente pide porque ya dio anticipadamente. ¿Cómo estás educando a tus niños, a tus hijos? Me admira cómo veo la iglesia ahora. ¿Saben qué es normal en las iglesias? Que los niños anden corriendo. Es normal, pero no es correcto. Es normal y hay que tener paciencia también, pero no es correcto. Cuando los niños van a orar, yo he visto muchos niños en la iglesia que es común, es normal casi ya. Los niños tienen los ojos abiertos, hasta están jugando, están hablando también en la oración. No hubo un pobrecito papá que supiera que la oración es algo sagrado, que se está hablando con Dios mismo, no con cualquier persona. Ellos sí son reverentes, los papás, según ellos, están orando, pero el niño está haciendo y deshaciendo lo que quiera. Es que está muy chiquito para que entienda. Esperemos que sea grande para que entienda, ¿verdad? Cuando sea grande, te va a entender, pero no te va a querer hacer caso. Instruye al niño, dice en su carrera, dice Proverbios, ¿no es cierto? No dice instruye al adulto, porque el adulto no quiere que le instruya. Si yo les digo aquí a los adultos cuáles son sus problemas y qué es lo que tienen que hacer para cambiar, ustedes no quieren oír lo que yo les voy a decir, porque ustedes creen que ya saben todo. El adulto cree que ya lo sabe todo. ¿Por qué un adulto no puede aprender un oficio o una profesión cuando ya es adulto? Porque no tiene capacidad. Claro que la tiene. Lo que pasa es que no permite que nadie le diga cómo hacer las cosas, porque como él se ha acostumbrado a hacerlas, cree que así debe de ser, porque ya es un adulto. A mí nadie me dice cómo hacerlas, yo soy el que digo cómo hacer las cosas. Solamente damos de lo que tenemos. Habrán hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
¿Alguno aquí, no me levante la mano, tendrá hijos que tengan alguna de estas cualidades? Cualidades que no quisiera que tuvieran. Estas desgracias, más bien dicho. Déjenme decirle que no les quiero faltar el respeto, pero yo estoy seguro que más de alguno hay acá que tiene hijos de esa índole. Estoy hablando, a mí no me interesa los que no son del pueblo de Dios, me interesan los que son de mi pueblo, porque son mi familia. Sobre todo tengo que velar por mi casa, mis hijas. ¿Dónde están mis hijas? Estas quizás le llaman cualidades ahora, pero este es un desperdicio de la sociedad. Esta es una cosa triste. Yo me sentiría defraudado completamente de vivir si mis hijas tuvieran estas desgracias en ellas. Saben que yo tengo la desdicha de mirar con mis propios ojos. Muchos de mi familia no están en los caminos de Dios. Ellos conocen bien los caminos de Dios. Pero ¿saben qué pasa? Que muchos padres decimos, yo les dije, yo les decía que tenían que ir a la iglesia, pero ellos no hacían caso. Se quedaban, ya estaban grandecitos, pues se quedaban con la novia en la casa y hacían y deshacían. Cuando menos sintieron, pues ya estaban procreando también. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no puedo sacar a mi hijo de la casa. ¿No han oído ustedes esas expresiones? Están de acuerdo con que el pecado se lleve a cabo dentro de su casa, pero no es lo que la Biblia dice. ¿Verdad que es un poco duro eso, verdad? Áspero. Dicen, muchos se quieren agarrar y dicen, es que Dios es amor. Hay un texto que dice, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, ¿qué fue lo que dijo Moisés después? ¿Qué dijo Moisés? Gracias por la reverencia, por el silencio, pero díganme, ¿qué dijo Moisés? Ustedes son bien reverentes, pero ¿qué dijo Moisés? ¿Qué se expresó Moisés? Que Dios era ¿cómo? Era grande en misericordia y era tardo, ¿qué dijo? ¿Cómo? Tardo para la ira y grande en misericordia. No dijo que no se airaba, que era ¿qué? Tarde para la ira. Y tú y yo con nuestros hijos debemos ser tarde para la ira. Pero no quiere decir que no nos vamos a enojar si nuestros hijos persisten en lo que ellos quieren. ¿Qué hizo Dios cuando a sus primeros bebitos que creó, Adán y a Eva? Ay, bueno, comiste, el pecado no era tan grande, solamente esa frutita que comiste. Bueno, te voy a disculpar porque ni modo, ¿verdad? No hiciste un pecado tan grande, solamente la frutita que comiste y está bien, vamos a seguir adelante. ¿Saben que no? Inmediatamente, mijo, va para afuera. Salga de la casa que yo le hice. Porque en esta casita es demasiado lujo para ustedes y ustedes no la van a poder cuidar y la van a maltratar. Ya demostraron que no podían vivir en ella. Así es que los voy a sacar afuera para que ustedes hagan su propia casita, trabajen duro, que suden, que escarben el suelo, que aprendan a ganarse el alimento. ¿No hizo eso Dios? Pero nosotros queremos educar a nuestros hijos. Pensamos que si alguien les da un consejo, es que yo no voy a ser grosero, que hay que sacarlos. Tampoco. Para empezar, nosotros tuvimos las culpas porque tal vez no los educamos como deberíamos. Que usó drogas, de igual manera. Mis hermanos, no estamos en este día para acusar, pero tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestras incapacidades. De lo contrario, tú y yo jamás nunca vamos a cambiar. ¿Cómo vas a cambiar si no reconoces que necesitas cambiar? ¿Sabían ustedes el mensaje de los últimos días? Es exactamente el mensaje que Dios le dejó cuando vino Jesús, el precursor, ¿cómo se llamaba? Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje? Arrepiéntete. ¿Y cómo? Es un mensaje muy áspero. ¿Cómo le va a estar diciendo a la gente, mira, ustedes son culpables de esto, han hecho esto y lo otro? Sin vergüenza les decía que eran serpientes o víboras, no sé qué les decía. Arrepiéntanse, les decía. Tenía que reconocer para arrepentir. Y sabían ustedes que el mensaje de los últimos días antes de que venga Cristo, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser el mensaje de Elías también. Porque el Elías de aquel tiempo fue Juan. Y el Elías de estos días, ¿quién va a ser? Nosotros. ¿Y cuál será el mensaje? Arrepiéntete.
Y no te vas a arrepentir de algo que tú no aceptas, ¿no es cierto? El borracho es borracho y siempre dice, no, yo no soy alcohólico. Yo tomo de vez en cuando y puedo dejar cuando quiera, puedo dejar de tomar. Pero nunca deja de tomar y termina en la calle. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoce que es un borracho y no tiene capacidad para salir de eso. Entonces pide ayuda. Ayuda hay, mis hermanos, para todos. Mi Biblia dice que todo el que a mí viene, dice en la Biblia, a ni uno hecho fuera. No importa cuánto hayamos hecho. Aquí no hay ningún justo, mis hermanos. Perdonen que sea honesto. Yo no soy justo. Tú no eres justo. No hay justo ni uno. Todos hemos pecado. Pero este día es un día apropiado para reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, para poder cambiar. Dios está dispuesto a darnos el querer y el poder para hacer su santa y divina voluntad. No te aferres a aquellos, como decía la introducción de la lección de esta semana, que se agarran diciendo que los de antes eran la obediencia a la ley, que creían que los salvaba y que ahora estamos con otro pacto, el pacto de la gracia, ahora somos salvos, no hay nada que hacer para ser salvos, y lo ponen desde este punto de vista, que no hay nada que hagamos para, ya Dios nos ha salvado, Él murió en la cruz para salvarnos. Es muy cierto, el precio fue el que pagó Él, que tú y yo nunca íbamos a poder pagar, pero tenemos que hacer algo. Para empezar tenemos que aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Y cuando lo aceptamos, esto conlleva a una obligación, ¿cierto o no es cierto? Si me amáis, dijo. No todo el que me dice papito o señor, señor, ¿qué? Es que tenemos que aprender, mis hermanos. Este día tenemos que cambiar nuestra vida. En el ejército, conversión, ¿qué significa? Vas caminando para allá, pones el pie por este lado y das una vuelta completa para el otro lado. Es eso lo que tú y yo necesitamos hacer este día. Convertirnos. Es posible que vayamos nosotros en esta dirección creyendo que somos adventistas, somos cristianos y no estamos tan mal, porque vamos a la iglesia, soy diácono, soy anciano, predico, tengo la escuela sabática y hago esto y hago lo otro, doy diezmos y ofrenda y creo que estoy haciendo bien. Así creía el pueblo de Dios antes también, ¿saben? Y estaban perfectamente perdidos, porque Cristo vino a ellos a salvarlos y no lo recibieron. Pero creían que eran el pueblo de Dios, ¿o no es cierto? En otra ocasión, antiguamente, les había dicho Dios, si no se arrepienten, los voy a destruir. Voy a mandar a los ejércitos enemigos a que los destruyan. Ve, le decía el profeta, y diles y anúnciales. ¿Y qué decían ellos? Agarren a este hablador y métanlo a la cárcel o métanlo a una cisterna ahí, que se pudra, que se muera. ¿Cómo se pone a predicar semejantes cosas al pueblo de Dios si nosotros somos hijos de Abraham? Nosotros somos del pueblo santo, venimos al templo, este templo es sagrado. Pues claro que lo es, los que no son sagrados son los que lo van habitando. Le damos más importancia a veces al edificio, que es sagrado, por cierto, pero no hay cosa más sagrada que Dios quiera, que es esto. A Dios no le interesa el edificio, ¿saben qué? Por muy sagrado que sea, cuando Cristo venga, todo se va a consumir en este mundo. El edificio más sagrado, todo se va a quemar, pero lo que no quiere que se queme es tu alma. Fíjense que el versículo 5 dice algo que me estremece. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice? ¿A estos qué? Apláudeles. ¿Ah? A estos evítalos. No te juntes con ellos. ¿Cuáles serán los que tienen apariencia de piedad? Alguno que anda allí con una grabadora bailando o en la calle o estando o fumando o haciendo cualquier cosa. ¿Será ese de los que está hablando acá? Yo me imagino que es una persona así, mira. ¿Qué te parece? Hasta parezco buen cristiano, ¿verdad? Con mi Biblia debajo del brazo y como que no se avergüenza el hermano. Pero puede ser que solo sea apariencia, mis hermanos. Y esos son los más peligrosos. Estas bancas podrían estar llenísimas, pero en todas las iglesias, respetándolos a ustedes, la mía y aún incluyéndome yo mismo, las iglesias no están llenas, mis hermanos, porque habemos personas dentro de la iglesia que solo somos apariencia de piedad y somos más peligrosos que un borracho, que un drogadicto, que una prostituta, que un ladrón y que un asesino. Perdonen que diga eso, porque estamos asesinando muchas almas, no las dejamos salvarse,
porque nuestro mal ejemplo los mantiene retirados. A estos evita. Pero ¿cómo tus hijos van a evitar a estas personas? ¿Saben por qué no los evitamos? Es más, hasta nos arrimamos a ellos y nos gusta lo que nos predican. Es que qué mensaje más lindo el que recibimos ahora. Ay, si voy con qué ánimo, no, si me gustó el mensaje. Me dijeron que yo era salvo y yo no sabía que por de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me hizo sentir que yo soy salvo, aunque voy a seguir con los mismos vicios allá afuera. Nos arrimamos, nos encanta. Vaya usted a una iglesia donde hacen sanidades, donde dicen que hacen milagros, quizás los hagan, quizás no los hagan, donde les dicen que todo está bien. Ustedes creen que hay bancas vacías. Eso está lleno. Yo he leído, mis hermanos, yo he leído que en los últimos días miles de personas vendrán y agarrarán de la corbata, no para felicitar a sus ministros y a las personas estas, porque estarán completamente perdidos y les dirán, ¿por qué nos engañaron? ¿Y sabe qué respuesta dice la hermana White en el conflicto de los siglos que ellos van a contestar? Nosotros les predicamos lo que ustedes querían oír. Es más, cuando uno predica la verdad, a veces la gente se molesta tanto que algunos ni con disimulo lo hacen, se levantan y ligeros se van. Yo no quiero oír semejante cosa. Se van, como que si lo están ofendiendo a uno. Yo siempre he dicho que yo me siento pero súper libre de predicar. ¿Saben por qué? Porque yo no vivo del Evangelio, vivo de Cristo, pero no vivo del Evangelio. Así que yo puedo decir la verdad y lo único que la gente podrá decir, ya no invitemos a este hermano porque, wow, para que nos digan esas cosas yo solo ya las sé. Y no hay problema, ya no vuelvo y se acabó. Pero mi conciencia estará tranquila, mis hermanos, porque cuando el Todopoderoso venga, me va a preguntar, ¿qué hiciste de la grey que yo puse en tus manos? ¿Les endulzaste el oído o les dijiste la palabra que yo te decía que les dijeras? ¿A cuál de los profetas en el pasado que predicaron la palabra de Dios los aplaudieron? Tengamos cuidado mucho con los que tienen apariencia de piedad. Nuestros jóvenes deben estar preparados, deben de conocer lo que dice la palabra de Dios. Este es el arma, esta es la espada del cristiano. Debemos de saberla armar y desarmar, pulirla, hacer lo que sea con ella, estar preparados para toda buena obra. Pregúntale a uno de tus hijos, cualquiera de ustedes, cuando lleguen a su casa, mi hijo, ¿qué es la fe, mi hijo? ¿Y por qué nosotros creemos en este bautismo, mi hijo? ¿O cómo es que vendrá Jesús, mi hijo? ¿Cuáles son nuestras creencias, mi hijo? Yo no sé si tú has preparado bien a tu hijo. Es más, perdóname que te diga, quizás ni tú sabes las creencias. Ni tú mismo quizás las conoces. Por eso decía yo, ¿cómo vas a enseñar si tú no eres enseñado? Y esta es la preocupación grande de San Pablo para con Timoteo y para con cada uno de nosotros. Seguiré adelante. Ya se nos acabó el tiempo, pero si me tienen paciencia, yo terminaré. Muy bien, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Quizás hasta grupos de oración hacen, pero no pasan de lo mismo. Como decía la experiencia, no sé si ustedes, es bien común la experiencia de Bullón, donde dice que estaba un hermano de estos, les decía al otro hermano, ¿cómo te pones a creer que vas a estar tomando café? Le dice, ¿qué no te sabes? Pero se enojó, y que, porque miró al hermano, espérate, le dice, ¿por qué es malo? No, porque el café te daña los nervios, te destruye, te hace, pero si yo soy el que me lo estoy tomando y el que está enojado eres tú. Nosotros siempre, mis hermanos, dicen que estamos aprendiendo y nunca llegamos al conocimiento. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos, de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante,
porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a lo de aquellos. ¿Saben? Esto es muy cierto. A mí me ha tocado tener que decirle a muchas personas, mira, te va a pasar esto, hombre. O no. ¿Y tú quién eres para decirme si yo sé mejor que tú? Está bien. Felicito, qué bueno que eres sabio. Cuando le pasan las cosas, calladitos, no quieren decir nada. No quieren que se les reprenda. No quieren que se les diga porque ellos ya saben lo que están haciendo. Es como el que tiene problemas económicos. Le dice, mira, trata de llevar las finanzas de esta manera, haz esto, lo otro, para que te ahorres. Es que yo no necesito que me digan cómo manejar mi dinero. Yo mi problema quiero solucionarlo, necesito dinero para solucionar mi problema. Eso es lo que quieren, más dinero. Y cuando se lo acaban, nomás lo que quieren es más dinero. Ellos no quieren ayuda. ¿Saben? Hay personas que vienen a pedir consejo, algunos, y vienen a pedir consejo a las personas que ya saben qué es lo que les van a decir. No van a las personas que saben que les van a decir la verdad. ¿Se han fijado ustedes eso? Porque el que quiere consejo y viene y lo recibe y lo hace, esta persona es sabia. Pero la mayoría que venimos a pedir consejo y se nos dicen lo contrario de lo que nosotros esperábamos, ya no volvemos a preguntarle a esta persona. Pero estos, la vida les dará la lección y todos seremos testigos, porque lo que sembraron, eso van a cosechar. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Fíjense, al contrario de todas estas cosas que estaba hablando anteriormente, las desventajas estas, aquí dice conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Es para eso que estás preparando a tus hijos? Es esto lo que debemos de hacer. Y nosotros mismos prepararnos para, óigame, en tiempos fáciles nos cuesta ser fieles. ¿Y qué será cuando venga la persecución, cuando vengan los tiempos difíciles? ¿Qué esperamos? No queremos que nuestros hijos sufran, pobrecito. Y eso está bien. Pero tenemos que enseñarles a que aprendan la paciencia. ¿Cuál es el propósito de la fe? Longánimes, amorosos, pacientes. Como digo, necesitamos educarnos nosotros los adultos primero, ¿no es cierto? Para que nuestros hijos y nuestros muchachos puedan saber lo que es paciencia, qué es amor, qué es esto, qué es lo otro. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Están preparados para eso? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y ¿qué? Y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Las has sabido tú? Yo me siento orgulloso, ¿saben?, de estos textos. Para mí son los preferidos, si es posible, quizás en toda la Biblia. Me traen a la memoria la existencia de mi mamá, que ya descansa. Siempre me decía, agarre las Sagradas Escrituras, mijo. Lea las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes creen que yo iba contento a leer las Sagradas Escrituras? No iba contento. Pero al fin y al cabo, al fin aprendí. Porque mi mamá nunca se dio por vencido. Persistía en lo mismo y en lo mismo. En esa época estaba de moda una serie en la televisión que se llamaba Combate. Oh, me encantaba a mí mirar Combate. Y era miércoles, ¿saben? Empezaba creo como a las 7:30, a la hora que teníamos que estar en la iglesia. Nunca se me olvida que varias veces yo creí que se le iba a olvidar a ella el día del culto. Y yo estaba en la casa del vecino mirando televisión y emocionado que iba iba emocionado, ya va a empezar, cuando menos sentía que me agarraban de la oreja. Yo llorando y que no quería llorar porque no me vieran los vecinitos ahí que estaban viendo. Yo sentía que la oreja me la llevaba mi mamá por allá y yo aquí quedaba allá. Y alguien podría decir, uy, pero que sale grosera. Yo creo que si mi mamá, ya lo he dicho anteriormente, mi mamá nos hubiera criado aquí desde niños, si hubiera muerto en la cárcel.
Porque las leyes de ahora no te permiten castigar a tus hijos ni reprenderlos, según ellos. Pero ellos sí pueden hacerlo en la cárcel. Te los violan, te los maltratan, los matan, les enseñan vicios, los ponen a vender drogas. Ellos pueden hacerlo. La policía les puede meter codazos, les puede agarrar una golpiza, ellos pueden. Pero tú que eres el peor de papá, no, porque la ley no te lo permite, dicen. ¿Cierto o no es cierto? Hasta el sistema te enseña a maleducar a tus hijos. Y tú, como de todas maneras, a lo mejor te cuesta estarlo haciendo, ya que la ley te dice, pues no lo haces. Así de fácil. ¿Y qué resultado tienes? Hijos perdidos. Somos cristianos, pero están en las cárceles. Yo tengo un sobrinito en la cárcel. Yo no tengo mi sobrino. Él ha pasado más viviendo en la cárcel que fuera de ella. Yo sé que aquí algunos nos sentimos tristes por eso. Pero no pudimos ser valientes de hacer los cambios cuando debimos. Cuando se nos dio el mensaje no queríamos. Yo le dije a esa persona de mi familia, mira, vamos a hacer esto, vamos a enseñar esto, hacer lo otro. No, lo que querés tú, haz esto es lo otro. Dijo, ok. Be my guest, dicen los gringos. El resultado, ahí está. Bendito sea Dios, que lo que su mamá no le pudo enseñar, en la cárcel lo aprendió. Viera cómo predica. En serio, da el evangelio, da estudios bíblicos en la cárcel. Es increíble lo que Dios puede hacer a través de la cárcel, porque vio que su papá o su mamá eran inservibles para ser educadores. Y así es que mandó a otros a que lo educaran. En la cárcel aprendió, ahí conoció a Cristo. Imagina qué triste. ¿A dónde te gustaría que tu hijo predicara? ¿En la cárcel? ¿Desde la cárcel y en la cárcel o fuera de la cárcel? Yo sentiría mejor que predicáramos acá, ¿no es cierto? Miren, después de que terminamos esto, vamos a comer tranquilos. Algunos nos invitamos a comer juntos con la familia, gozamos de la vida, recordamos lo que hemos leído y tenemos esperanza y fe. No así los que están en la cárcel, mis hermanos. ¿Cómo estás preparando a tus hijos? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y miren, no vengan con el cuento de que el Antiguo Testamento, que esto y el otro. Nadie en el Antiguo se salvó por sus obras. Todo el mundo se salva por gracia. Desde Adán hasta el último que nazca cuando Cristo venga. Pero con tanto como Adán como el último, todos tenemos que hacer algo también. Y es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y obrar como tal. Toda escritura, toda completa, desde Génesis al Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi mamá fue una mujer, entre comillas, ignorante. ¿Por qué? Ignorante para el mundo tal vez, porque mi mamá no fue a la escuela. Nunca aprendió en la escuela a leer y a escribir. Yo no sé cómo es Dios, pero Dios hace milagros. Mi mamá aprendió a leer en la Biblia. Se leía la Biblia no sé cuántas veces, se sabía de memoria qué cantidad. Y mi mamá, como no sabía de psicología y no sabía los educadores, los grandes educadores que ahora hay, educadores que aconsejan para cómo instruir a nuestros hijos y a las parejas, a los matrimonios, que ellos mismos están todos torcidos. Mi mamá nunca recibió ninguna clase de esas, solo la Biblia. Así es que me decía mi mamá, mira lo que dice la Sagrada Escritura, en tal parte dice esto, así es que tú tienes que ser así. La Biblia usaba para corregirme, para instruirme. ¿Y saben qué hice yo cuando tuve mis hijas? De igual manera. Yo oí lo que decían los expertos y oí algunos que consejeros, pero me parecían basura cuando comparaba con lo que la palabra de Dios me decía. Yo eduqué a mis hijas en los caminos del Señor con la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo más grande? Que mi hija está educando a sus hijos de igual manera con la palabra de Dios. No ha pasado de moda, mis hermanos. Cuando mis niñas estaban pequeñas, mi propia familia me criticaba y me decía, eres muy exagerado, extremista sos. Y un día me hicieron pensar, quizás tienen razón, a lo mejor yo estoy exagerando. Yo creía que estaba siguiendo lo que la Biblia decía
Y hablé con mi esposa y le dije, mira, ¿cómo te sientes? Ya me afligieron, hasta el pastor me tenía afligido. ¿En serio? Porque hasta el pastor me reclamó y me dijo, mira, a lo mejor en tu casa todos te obedecen porque te tienen miedo, sos un ogro quizás o algo. Y yo, quizás es cierto. Y me pongo y me platico con mi esposa, ¿sientes de veras que te trato mal? No, me dice, ¿y por qué? Pues me dijo el pastor y dice que algunos hermanos piensan así. No te preocupes, me dice, si a mí también me hablan y me dicen que no sea tonta, me dice, que no te haga caso, que no haga esto, que no haga lo otro, que deje ir a mis niñas a tal parte, que las deje ir al otro lado, que cuando hay pijama party que las deje ir acá, que cuando haya esto y lo otro, que no sea tan así exagerado. Mis hermanos, hoy que mis hijas está grande, adulta y tiene sus hijos, yo no sé por qué el mismo patrón está usando. Si estuvo mal, yo no creo que le gustaría usar lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sabe? No me ofendió, me hizo sentirme orgulloso. Una persona la semana pasada me dice, es que tu hija, me dice, es una fotocopia tuya. Si es para lo bueno, dije, gloria a Dios. ¿Te gustaría que te dijera que tu hija o tu hijo es una fotocopia tuya? Ojalá, mis hermanos, que nosotros seamos fieles. Hoy es el día de la oportunidad. Quisiera, ya terminó, ya me pasé del tiempo, pero discúlpeme, tenía un texto que quería compartirlo, no sé si lo podía. Filipenses 3, 13 y 14, vamos a buscarlo. Y con esto termino. Disculpen que me tomé más tiempo. Filipenses 3, 13 y 14, con esto termino. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Lo único que tienes que hacer es, a lo pasado, dijo un cantante, pasado, ya no te acuerdes de él. Todos los errores o horrores que cometiste, los tuyos, los de tus hijos, hoy, este día, haz una nueva cuenta. Empieza a reeducarte y que se vuelvan a educar tus hijos en los caminos del Señor. Dale la oportunidad y date tú mismo una oportunidad. Deja que el Señor pueda guiar tu vida, porque Él está buscando hombres y mujeres que se alisten en su ejército, porque los tiempos en los que estamos viviendo no vienen, ya estamos viviendo, son peligrosos.